Pues este es el tema 5 de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato, en el que vamos a ver la teoría del tema de límites y continuidad. En este tema de límites y continuidad vamos a empezar con límites. Primero vamos a ver la idea intuitiva del límite, la definición matemática del límite, vamos a ver límites laterales, operaciones con límites, límites infinitos, cálculo de límites e indeterminaciones. En la parte de continuidad veremos operaciones con funciones continuas, la continuidad lateral, la continuidad en un intervalo y tipos de discontinuidad. De otros cursos, sobre todo el curso pasado, conocéis el límite de las funciones y algunas de sus aplicaciones. Por ejemplo, en el estudio de la continuidad de una función, también para conocer las asíntotas de las gráficas de funciones, en el concepto de derivada. Podríamos decir que el análisis matemático se basa en este concepto de límite. Hasta que el concepto de límite no estuvo bien comprendido, el análisis no adquirió todo su rigor. En este curso volveremos a revisar lo que ya conocemos de límites y de continuidad. Dentro de este estudio nos fijaremos sobre todo en el significado de que tiendan a infinito, los límites a infinito. ¿Qué es el infinito? Si pensamos, nos daremos cuenta de que el infinito matemático es bastante distinto de lo que ocurre en la realidad. La idea de infinito siempre ha planteado muchas dudas y ha costado mucho esfuerzo entenderlo. Para nosotros ahora es fácil, añadiremos a la recta real dos nuevos entes, el menos infinito y el más infinito, de forma que se puede afirmar que todo número real x está entre menos infinito y más infinito. Empezamos con los límites. Vamos a ver primero la idea intuitiva del límite. Vamos a estudiar el comportamiento de la función f de x igual a x cuadrado menos 2x para valores próximos a x igual a 4. Es la gráfica que veis ahí a la derecha. En la tabla vemos que cuando damos a x valores muy cercanos a 4, pero inferiores que 4, la función f de x tiende a 8. ¿Veis en la tabla? Decimos entonces que cuando x tiende a 4 por la izquierda, f de x tiende a 8 y se escribe si x tiende a 4 por la izquierda, en negativo, f de x es igual a 8. Vamos a hacer ahora otra tabla en la que vemos que cuando x le damos valores a x próximos a 4 pero superiores, f de x se aproxima o tiende a 8. Entonces decimos que cuando x tiende a 4 por la derecha, f de x tiende a 8 y escribimos si x tiende a 4 por la derecha, f de x es igual a 8. En este ejemplo, los dos valores que obtenemos al acercarnos a 4, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales. Podemos decir entonces que cuando x tiende a 4, f de x tiende a 8 y podemos escribir si x tiende a 4, f de x es igual a 8. La definición matemática del límite. Acabamos de ver que han aparecido en el apartado anterior palabras o expresiones tales como tiende a o se aproxima a. Vamos a formalizar matemáticamente el significado de estas expresiones. Primero vamos a definir lo que es un entorno de centro A y radio delta, que se representa como E a delta, al intervalo abierto que es a menos delta, a más delta. Así que el entorno a delta son todos los x que pertenecen a R, tal que el valor absoluto de la resta x menos a es menor que delta. Se define entorno reducido de centro A y radio delta y se representa como E asterisco a delta al entorno E a delta excepto el propio punto A. Así que el entorno reducido de A a delta es x perteneciente a R, tal que 0 menor que el valor absoluto de x menos a menor que delta. Hemos visto que la función f de x igual a x cuadrado menos 2x tiende a 8 o tiene por límite 8 cuando x tiende a 4.
La idea de tendencia o aproximación se traduce mediante los entornos como: para cualquier entorno 8ϵ podemos encontrar un entorno E4delta, de modo que para cualquier x del entorno reducido 4delta se cumple que su imagen f de x está en el entorno 8ϵ. Podemos definir el límite de una función en un punto de la siguiente forma. Una función f de x tiene por límite L cuando x tiende a x sub 0 y se representa como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L, si para todo entorno L epsilon existe un entorno x sub 0 delta, de modo que para todo x que pertenezca al entorno reducido x sub 0 delta se cumple que f de x pertenece al entorno L epsilon. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, sí y solo sí para todo x perteneciente al entorno L epsilon y que existe un x perteneciente al entorno L epsilon tal que para todo x perteneciente al entorno me diga que f de x pertenece al entorno L epsilon. Es decir, también se puede escribir como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L, si solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que si 0 es menor que x menos x sub 0 en valor absoluto menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Una función f de x que cumple esta definición decimos que es convergente en x sub 0. Observamos que para que una función tenga límite en x sub 0 o sea convergente, no es necesario que la función esté definida en x sub 0, pues en la definición se habla de un entorno reducido de x sub 0. Por ejemplo, si me piden el límite en el origen de f de x cuadrado menos 2x por x cuadrado más 2x, observamos que la función no existe en el origen, pero sin embargo sí que podemos hallar su límite y nos da menos 1. Vamos a ver los límites laterales. La idea de tendencia por la izquierda queda recogida mediante los entornos laterales a la izquierda de x sub 0, es decir, igual el entorno por la izquierda de x sub 0 delta es x sub 0 menos delta x sub 0. Una función f de x tiene por límite L cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda y se presenta como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Si para todo entorno de L epsilon existe un entorno lateral a la izquierda x sub 0, x sub 0 menos delta x sub 0, de modo que para todo x perteneciente a este entorno lateral, se verifica que f de x pertenece al entorno L epsilon. ¿Veis ahí? Os he puesto las dos definiciones del límite por la izquierda. La idea de tendencia por la derecha queda recogida mediante los entornos laterales a la derecha de x sub 0, el entorno por la derecha de x sub 0 delta, que sería x sub 0, x sub 0 más delta. Una función f de x tiene por límite L cuando x tiende a x sub 0 por la derecha y se representa como límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Si para todo entorno L epsilon existe un entorno lateral a la derecha de x sub 0, que es x sub 0 delta, x sub 0 más delta, perdón, de modo que para todo x que pertenece a este entorno lateral, se cumple que f de x pertenece al entorno de L epsilon. ¿Veis ahí las dos definiciones, tanto con los entornos como con epsilon y delta? Hay que hacer notar que para que una función tenga límites laterales en un punto x0, no es necesario que la función esté definida en ese punto. La condición necesaria y suficiente para que una función f de x tenga límite en un punto x0
es que tenga límite lateral por la izquierda y límite lateral por la derecha y que ambos coincidan. Es decir, si el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función es igual a L igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de la función, entonces existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a L. Si una función tiene límite en un punto, este es único. Vamos a ver operaciones con límites. Si tenemos dos funciones, f de x y g de x, que son dos funciones convergentes en el punto x sub 0, cuyos límites son el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es L y el de g de x m, tenemos que cuando el límite de cuando x tiende a x sub 0 de f de x más menos g de x es el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más el de g de x, que es L más menos m. Si tenemos una multiplicación, pues es la multiplicación de los límites. Si tenemos una función por un número real, es el número real multiplicado por el límite para todo número k perteneciente a R. Cuando tengo el límite cuando x tiende a x sub 0 de una raíz enésima de la función, es la raíz enésima del límite. Y si tengo una división, es la división de los límites siempre y cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función que está en el denominador sea distinto de 0. Cuando tengo el límite de una función elevado a otra función, es el límite de una función elevado al límite de la otra, siempre y cuando los límites de ambas funciones sean distintos de 0. Estas mismas expresiones son válidas también en el caso de que los límites sean en el infinito, y por lo tanto ahí veis las mismas fórmulas que os he contado antes, pero cuando tienden a más menos infinito. En el cálculo de límites es necesario operar con expresiones donde aparece infinito. Estas son algunas expresiones cuyos resultados son conocidos, que debéis de saber. En la suma y la resta, infinito o menos infinito más un número sigue siendo más o menos infinito. Si a más o menos infinito le resto un número, sigue siendo más o menos infinito. Más infinito es más infinito. Menos infinito es menos infinito. Y menos infinito es más infinito. En el producto, infinito por un número es más infinito si el número es positivo y menos infinito si es negativo, y al revés con menos infinito. Infinito por infinito es infinito, menos infinito por menos infinito, menos infinito, infinito por más infinito, menos infinito. La división, un número entre más o menos infinito es 0, 0 entre más o menos infinito es 0, y k entre 0 es más infinito si k es positivo y menos infinito si es negativo. Infinito entre 0 es infinito y menos infinito entre 0 y menos infinito. K elevado a infinito es infinito si k es mayor que 1 y 0 si está entre 0 y 1, y k elevado a menos infinito es 0 si k es mayor que 1 y más infinito si 0 es menor o igual que k menor que 1. Infinito elevado a k es infinito si k es positivo y 0 si k es negativo. Infinito elevado a infinito es infinito, infinito elevado a menos infinito es 0. Es importante entender que en el álgebra el del infinito es diferente a la de los números reales, y mientras trabajamos con infinitos las cosas no suelen ser lo que parecen. Límites infinitos. Límites infinitos en un punto finito. Observamos en la figura de la derecha que a medida que nos aproximamos a x sub 0 por la izquierda, los valores correspondientes que toma la función son cada vez mayores. Afirmamos entonces que cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, f de x tiende a más infinito. Es decir, límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda, f de x igual a más o menos infinito. Una función f de x tiene por límite más infinito cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda si para todo número real k existe un entorno lateral a la izquierda de x sub 0 menos delta x sub 0, de modo que para todo x que pertenece a este entorno se verifica que f de x es mayor que k. Veis la definición.
Ahora os pongo otra figura en la que a medida que nos aproximamos a x sub 0 por la derecha, los valores correspondientes que toma la función son cada vez mayores. Afirmamos que cuando x tiende a x sub 0 por la derecha tiende a más infinito. Y ahí veis una función que tiene por límite más infinito cuando x tiende a x sub 0 por la derecha si para todo número real k existe un entorno lateral a la izquierda de x sub 0, es decir, x sub 0 x0 más delta, de modo que para todo x perteneciente a ese entorno se cumple que f de x es mayor que k. Y os he puesto también ahí la definición. Límites infinitos en un punto finito. En la figura de la derecha vemos que a medida que nos aproximamos a x sub 0, los valores correspondientes que toman la función son cada vez mayores. Afirmamos que cuando x tiende a x sub 0, la f de x tiende a más infinito. Una función f de x tiende por límite más infinito cuando x tiende a x sub 0, si para todo número real k existe un entorno reducido de x sub 0, de modo que para todo x que pertenece a este entorno se verifica que f de x es mayor que k. Límites infinitos en un punto. En el caso de que al aproximarnos a x sub 0 la función tome valores cada vez más pequeños, tanto si nos aproximamos por la izquierda, por la derecha o por los dos lados a la vez, decimos que la función tiende a menos infinito. En este caso, las figuras y definiciones correspondientes a estos tres casos las veis ahí a continuación. Límites infinitos en un punto finito. En ocasiones no nos importa el signo y decimos simplemente que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función es igual a infinito si y solo si para todo m perteneciente a R existe un delta mayor que 0, tal que para todo x perteneciente al entorno reducido de x sub 0 delta implica que el valor absoluto de f de x sea menor que m. Cuando existe alguno de los 6 límites que figuran en este apartado, decimos que la función f de x tiene una asíntota vertical en la ecuación x igual a x sub 0. Algunas funciones que generan asíntotas verticales son, por ejemplo, el cociente de las funciones cuando el denominador se hace 0, en las que se incluyen las trigonométricas como tangente, secante, cosecante y cotangente, ya que son cocientes por definición. Y la función logarítmica, porque la función nunca puede ser 0. Límites finitos en el infinito. Vemos la figura de la derecha y vemos que para valores positivos muy grandes de x, los correspondientes valores que toma la función se aproximan cada vez más a un valor L. Afirmamos que cuando x tiende a x sub 0, f de x tiende a L. Una función f de x tiene por límite un número real L cuando x tiende a infinito y se escribe el límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Si para todo epsilon positivo existe un número real k, de modo que para cualquier valor de x mayor que k se verifica que f de x está en el entorno EL epsilon. Y veis la definición. Ahora ponemos otra figura, lo veis ahí a la derecha, y vemos que para los valores negativos muy grandes, en valor absoluto de x, los correspondientes valores que toma la función se aproximan cada vez más hacia un valor L. Afirmamos entonces que cuando x tiende a menos infinito, f de x tiende a L. Una función f de x tiene por límite un número real L cuando x tiende a menos infinito y se escribe el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a L. Si para todo epsilon positivo existe un número real m, de modo que para cualquier valor de x menor que m, se cumple que f de x está en el entorno L epsilon. ¿Veis ahí la definición? Cuando existe alguno de los límites anteriores, decimos que la función f de x tiene una asíntota horizontal en la ecuación y igual a L. Límites infinitos en el infinito. Cuando hablamos de límites infinitos en el infinito, nos encontramos con 4 posibilidades. El límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a infinito
La función tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito. Una función f de x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito para todo número real k. Existe un número real m, tal que para cualquier valor de x mayor que m se verifica que f de x es mayor que k. Os he puesto ahí la definición. También tenemos el caso del límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a menos infinito. La función tiende a menos infinito cuando x tiende a más infinito. Una función f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a infinito si para todo número real k existe un número real m, tal que para cualquier valor x mayor que m se verifica que f de x es menor que k. ¿Veis la definición? Vamos con los límites cuando x tiende a menos infinito de la función es infinito. La función tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito. Una función f de x tiende a más infinito cuando x tiende a menos infinito si para todo número real k existe un número real m, tal que para cualquier x menor que m se verifica que f de x es mayor que k. Y os he dejado también la definición. Y ahora, cuando el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a menos infinito, la función tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito. Una función f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a menos infinito si para todo número real k existe un número real m, tal que para cualquier x de r que de m se verifica que f de x es menor que k. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a menos infinito, bueno, ya os dejo la definición. A veces, en ocasiones, no nos interesa fijarnos en el signo de infinito y decimos simplemente que cuando el límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a infinito. La función tiende a infinito cuando x tiende a infinito. Vamos a ver ahora el cálculo de límites. Empezamos con límites sencillos. El proceso de cálculo de un límite a partir de la definición es muy complejo. Así que en la práctica no usaremos las definiciones, bastará con sustituir la variable por el valor al que tiende y operar obteniendo un resultado que podrá ser finito, infinito o indeterminado. Por ejemplo, si tengo el límite cuando x tiende a 1 del neperiano de 2x menos 1 partido de 2x menos 1, sustituyo el 1 y me queda el neperiano de 2 menos 1 partido de 2 menos 1. Como el neperiano de 1 es 0, me quedaría 0. El límite cuando x tiende a 0, el coseno de x partido de 2x menos 1, me queda el coseno de 0 es 1, abajo me queda menos 1, es menos 1. Sin embargo, existen casos en los que hay que tener más cuidado y hacer las operaciones con más calma. Límites en los que se anulan el denominador. Ya vimos anteriormente que este tipo de límite genera un infinito, pero no sabemos si será positivo o negativo. Debemos, por tanto, estudiar los límites laterales fijándonos sobre todo en los signos. Si los límites laterales son distintos, diremos que no existe el límite pedido. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 partido de x menos 1 es igual a 3 partido por 0 más menos infinito. Debemos hallar los límites laterales para ver si existe el límite de la función en ese punto. El límite por la derecha tomamos valores muy próximos a 2 pero mayores que 2 y nos da más infinito, donde el más 0 lo representamos un número positivo muy cercano a 0. El límite por la izquierda tomamos valores próximos a 2 pero menores que 2. Nos da menos infinito. Como los límites laterales no coinciden, diremos que no existe el límite de esta función cuando x tiende a 1. Límites en el infinito. Para resolver límites en el infinito es necesario conocer cómo se comportan las funciones más comunes para valores muy grandes de la variable x. Muchas de ellas
Ya se explicaron en cursos anteriores al estudiar el comportamiento de estas funciones. Las funciones potenciales. Llamamos funciones potenciales a aquellas de la forma f de x igual a x elevado a n, siendo n un número real. Y para ellas, el límite cuando x tiende a infinito de x elevado a n es infinito si n es positivo, 1 si n es 0 y 0 si n es negativo. Cuando tiendan a menos infinito es positivo, es más infinito si n es mayor que 0 y par, menos infinito si n es menor que 0 y impar, 1 si n es igual a 0 y 0 si n es menor que 0. Para las funciones exponenciales, que son las que llamamos de la forma f de x igual a elevado a x, siendo a un número real, el límite cuando x tiende a infinito de a la x es más infinito si a es positivo, 0 si está entre 0 y 1 y no existe si a es negativo. El límite cuando x tiende a menos infinito de a elevado a x es 0 si a es mayor que 0, infinito si está entre 0 y 1 y no existe si a es negativo. La función logarítmica. De la función logarítmica es imprescindible conocer los siguientes límites. El límite cuando x tiende a infinito del logaritmo en base a de x es infinito y el logaritmo cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo en base a de x es menos infinito. No podemos cometer el error de pensar que todos los infinitos que nos aparecen al calcular un límite son iguales. Si una función viene expresada mediante operaciones elementales de funciones de diferentes tipos, debemos saber cuál es el término dominante del límite planteado, es decir, qué término crece más rápidamente que los demás y determina el valor del límite. Por eso hay que saber el orden que exponencial mayor que polinómica, mayor que logarítmica y mayor que constantes. Esta relación se aprecia en la gráfica del margen, en la que vemos cómo para valores grandes de x la exponencial domina frente a la potencial, en este caso x a la quinta o x a la n. En otros casos los resultados que obtenemos no nos permiten determinar si un límite existe y cuál es su resultado, o si no existe. Estos casos se denominan indeterminaciones. Vamos a ver ahora las indeterminaciones. Existen 7 indeterminaciones básicas, que son infinito partido por infinito, 0 partido por 0, 0 por infinito, infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, infinito elevado a 0 y 0 elevado a 0. Vamos a ver primero las indeterminaciones del tipo infinito partido por infinito. Resolveremos estas indeterminaciones analizando los términos dominantes tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, si me da el límite cuando x tiende a infinito, la función que veis ahí me da infinito partido por infinito, el numerador tiene grado 2 y el denominador tiene grado 1 medio y por lo tanto lo que nos importan son los grados mayores. Así que al final se quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 5x cuadrado partido de la raíz cuadrada de 3x. Si separo, me queda el límite cuando x tiende a infinito de 5 partido de raíz de 3, x elevado a 3 medios, que es infinito. Os pongo otro ejemplo. Con el límite cuando x tiende a menos infinito nos quedamos con los grados superiores. El límite cuando x tiende a menos infinito de x elevado a 2 tercios partido por 4x es x elevado a menos 1 tercio partido por 4, que es 0. Indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. Estas aparecen al calcular límites de funciones con diferencia de cociente de polinomios o diferencia de radicales, y pueden resolverse desarrollando la resta convenientemente o multiplicando numerador y denominador por la expresión conjugada respectivamente. Por ejemplo, si ahí tengo un límite cuando x tiende a infinito de la resta de dos fracciones, lo que hacemos es que primero vemos qué tipo de indeterminación es, que es infinito menos infinito, desarrollamos la resta haciendo el mínimo con un múltiplo, nos da una expresión del límite, hacemos operaciones. Al final me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 4x al cubo más 1 y abajo también 4x al cubo. Despreciamos los grados inferiores y me queda que el límite es menos 4. En el apartado B tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de la resta de dos raíces. Vemos qué tipo de indeterminación es, infinito menos infinito.
y multiplicamos y dividimos por conjugado de las raíces para que se me vayan las raíces en el numerador y en el denominador me quede una suma. Al final me queda menos 5 partido por infinito, que es 0. Indeterminaciones del tipo 0 partido por 0. En este tema vamos a resolver solo aquellas que aparecen cuando calculamos límites con funciones polinómicas o funciones irracionales. En ambos casos se intenta simplificar la fracción, normalmente factorizando tanto numerador como denominador mediante la regla de Ruffini o utilizando las identidades, los productos notables. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2 de esta fracción, vemos qué tipo de indeterminación es 0 partido por 0. Factorizamos los polinomios, me queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 por x menos 1 partido de x más 2 partido de x por x menos 2. Se me va el x menos 2, así que me queda el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 por x más 2, que sería igual a un cuarto. En el apartado B, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 partido de raíz de x menos 3, vemos también que es una determinación 0 partido por 0. Transformamos el numerador es x más 3 por x menos 3, el denominador x menos 3 le he dado un medio. Simplificamos, me queda x más 3 por raíz de x menos 3, si sustituimos me da 0. Indeterminaciones del tipo 0 partido por infinito. Se resuelven si las transformamos en tipo infinito partido por infinito o 0 partido por 0. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de x a la quinta por elevado a menos x al cuadrado es del tipo infinito por 0. Reescribimos el límite como x a la quinta partido de x elevado a x al cuadrado, como el término exponencial es el dominante, da 0. Las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito aparecen si la función es de la forma igual a f de x elevado a g de x, en las que el límite cuando x tiende a de f de x es 1 y el límite cuando x tiende a infinito de la función de g de x es infinito. Esto sí, nos sale una fórmula que es el límite cuando x tiende a de f de x elevado a g de x es e elevado al límite cuando x tiende a f de x menos 1, que sale de la definición del número e, que es límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 partido de n elevado a n. Se trata de reproducir la fórmula del límite e con nuestro límite original, así que operamos añadiendo los términos necesarios. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de la expresión que veis ahí. Primero vemos qué tipo de indeterminación es, me queda 1 elevado a infinito y vamos a reescribir el límite. Como lo primero necesito es 1 más algo, o una fracción, lo que voy a hacer es sumar y restar una x en el numerador para que poder separar en dos fracciones. Me queda x cuadrado más x partido de x cuadrado más x, que será el 1, más menos x menos 3 partido de x cuadrado más x elevado a 2x más 1. Bien, ya tengo el 1 en la primera parte de las dos fracciones. Ahora el menos x menos 3 pasa al denominador del denominador. Y ahora necesito tener ese denominador, el x cuadrado más x partido de menos x menos 3, en el exponente. Con lo cual multiplico por x cuadrado más x partido de menos x menos 3 el exponente y por su inversa. Y por 2x más 1. Así que el límite cuando x tiende a infinito de la primera expresión que veis elevado al límite cuando x tiende a infinito de lo que me queda, ese elevado al límite cuando x tiende a infinito de esa fracción que es menos 2, así que me quedaría 1 partido de al cuadrado. Pasamos ahora a continuidad. La función f de x se puede dibujar en el entorno de x igual a 1 sin levantar el lápiz del papel. De manera más formal observamos que la función existe en el punto x igual a 1, tiene límite cuando x tiende a 1 y el valor de ese límite coincide con el valor de la función en x igual a 1.
Si se cumplen estas tres condiciones, afirmamos que esta función es continua en x igual a 1. Veamos ahora los otros tres ejemplos. La función g de x no se puede dibujar en un entorno de x igual a 2 sin levantar el lápiz del papel. Esta función no tiene límite finito en x igual a 2 y tampoco está definida en este punto. Afirmamos entonces que g de x no es continua en x igual a 2. La función h de x no es continua en x igual a 3, pues no existe límite cuando x tiende a 3, aunque sí está definida en x igual a 3. La función t de x no es continua en x igual a menos 1, pues aunque existen el límite y el valor de la función, ambos no coinciden. La idea de poder dibujar la gráfica de una función en un entorno de un punto sin levantar el lápiz de papel o la de una función continua en ese punto se matematiza a través del concepto de límite. Una función y igual a f de x es continua en el punto x igual a x sub 0 si se cumplen las tres condiciones siguientes. Que exista f de x sub 0, es decir, que x sub 0 pertenezca al dominio de f de x. Que exista el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, es decir, que el límite por la izquierda y por la derecha coincidan. Y que además sea igual a f de x sub 0. Operaciones con funciones continuas. Si tenemos f de x y g de x, que son dos funciones continuas en x igual a x sub 0, se verifica que la suma también es continua, la resta también es continua, la multiplicación por un número real también es continua, la multiplicación también es continua y la división es continua siempre y cuando la función del denominador sea distinta de 0. Continuidad lateral. La función y igual a f de x no es continua en x igual a 0, sin embargo, tiene límite finito cuando x tiende a 0 por la izquierda y coincide con el valor que toma la función en x igual a 0. Por esta razón afirmamos que esta función es continua por la izquierda en x igual a 0, es decir, una función es continua por la izquierda en un punto de abscisa x sub 0 si existe el límite por la izquierda en ese punto y coincide con el valor de la función en x sub 0. El límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x es igual a f de x sub 0. De la misma forma se dice que una función es continua por la derecha en el punto de abscisa x sub 0 si existe el límite por la derecha en ese punto y coincide con el valor de la función en x sub 0, es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x igual a f de x sub 0. Continuidad en un intervalo. Una función y igual a f de x es continua en un intervalo abierto a b si y solo si es continua en todos los puntos de dicho intervalo. Y una función y igual a f de x es continua en un intervalo cerrado a b si y solo si se cumplen las siguientes condiciones: que sea continua en el intervalo abierto, que sea continua por la derecha en x igual a y que sea continua por la izquierda en x igual a b. Las funciones elementales son continuas en sus respectivos dominios de definición. Las funciones polinómicas son continuas en todo R. Las funciones racionales no son continuas en los puntos que se anula el denominador. Las funciones con radicales con índice par no existen en los valores que hacen que el radicando sea negativo. Si el índice es impar, son continuas en todo R. Las funciones exponenciales son continuas en todo R. Las funciones logarítmicas no son continuas en los puntos en los que la expresión de la que queremos hallar el logaritmo se convierte en 0 o un número negativo. De las funciones trigonométricas no son continuas aquellas que implícitamente implican un cociente, es decir, la tangente y la secante no son continuas en los puntos en los que se anula el coseno, y la secante y la cotangente no son continuas en los puntos en los que se anula el seno. Tipos de discontinuidad. Una función que no es continua en un punto de abscisa x sub 0 decimos que es discontinua en ese punto.
Dependiendo de la condición o condiciones de continuidad que nos fallen, podemos clasificar las discontinuidades en: primero, discontinuidad evitable. Una función presenta discontinuidad evitable en un punto de abscisa x sub 0 cuando se produce una de las siguientes situaciones: que el límite de la función en x sub 0 existe y es finito, pero no coincide con el valor de la función en x sub 0, o que la función no esté definida en x sub 0. Esta discontinuidad se evita redefiniendo la función en x sub 0, haciendo que en este punto tome el valor del límite. Discontinuidad no evitable. Una función presenta discontinuidad no evitable en un punto cuando no existe límite en ese punto. Podemos distinguir dos casos: discontinuidad de primera especie, cuando existen los límites laterales pero son distintos, por lo que no existe el límite de la función. Los límites laterales pueden ser ambos finitos y se tratará de una discontinuidad de primera especie de salto finito. O puede ser que uno de los dos límites laterales sea infinito, tratándose de una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Discontinuidad de segunda especie. Se da cuando uno o los dos límites laterales no existen. Podemos resumir los tipos de discontinuidad con la siguiente tabla. Aquí os he puesto un resumen con todo lo que hemos explicado en este tema. Primero, el entorno de un punto, el límite de una función en un punto, el límite lateral de una función en un punto, operaciones con límites, indeterminaciones, continuidad y tipos de discontinuidad. Bien, pues este ha sido el vídeo de teoría del tema 5 de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de segundo de bachillerato, que es límites y continuidad. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, la dirección de mi página web os lo dejo aquí y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.